Sean bienvenidas y bienvenidos a esta tercera sesión del Seminario de Ciudadanías Activas, Catalizadoras del Cambio Social. Mi nombre es Mauricio Escalante y en esta ocasión me han invitado a ser parte del equipo moderador de esta mesa. Eh, si es a la primera sesión a la que se incorporan, les platico que hasta el momento llevamos 4 mesas de discusión en 2 sesiones, las hemos estado realizando los lunes en este mismo horario. Y si están interesados en conocer lo que se ha discutido, se ha platicado en las otras mesas, les invitamos a que puedan revisar la grabación en la página de Facebook de la Fundación Merced. En esta tercera sesión tenemos la quinta y la sexta mesa. La sexta mesa comenzará a las 11:30 aproximadamente y hemos buscado girar la reflexión en torno al rol de la sociedad civil en la construcción e impulso de la ciudadanía, ¿no? La mesa 5, que es esta que comienza a continuación, la hemos titulado Aprendizajes de los casos de éxito y lecciones aprendidas sobre los espacios de participación ciudadana promovidos desde la sociedad civil organizada en México y en el mundo. Buscamos que con esta mesa poder propiciar un espacio de diálogo sobre los aprendizajes y las áreas de oportunidad, los retos y la replicabilidad de experiencias y casos en México y en otras latitudes, ¿no? Para esta mesa nos acompañan en este momento 2 panelistas. Esperamos que se incorpore la tercera panelista de reconocidísima trayectoria para ir dialogando en torno a estos aprendizajes y estas lecciones aprendidas sobre los espacios de participación. Me voy a permitir presentarlas y ir introduciendo un poco las preguntas de la discusión. Las voy a presentar en orden alfabético. En primer caso nos acompaña Ana María Vicencio Huerta. Ella es coordinadora nacional de la Alianza contra la Desigualdad México, parte del movimiento global Fight Inequality Alliance, y que reúne actualmente a 15 organizaciones y activistas contra la desigualdad en el país. Ha participado desde el 2013 en diferentes iniciativas cívicas para promover la participación ciudadana y la incidencia pública, como el Observatorio de Calidad de Vida Jalisco Cómo Vamos y la Red Wikipolítica, también en el Nodo Jalisco. Es profesora universitaria de asignaturas de análisis de medios e integrante de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, capítulo Jalisco. Bienvenida, Ana. Muchas gracias. También nos acompaña Diana Chavarri Casaurang. Ella cuenta con 20 años de participación en diversos organismos impulsores del desarrollo local, económico, tecnológico y social, desde distintas iniciativas públicas y privadas. Durante los últimos 11 años se ha desempeñado en puestos directivos de fundaciones de origen empresarial en el estado de Chihuahua, creando, fortaleciendo y financiando programas y proyectos e incidiendo en política pública. Actualmente es directora de FICOSEC Zona Norte, que es el Fideicomiso para la Competitividad y la Seguridad Ciudadana, un fideicomiso de origen empresarial que colabora con las autoridades y la sociedad civil para fortalecer la seguridad ciudadana y disminuir la impunidad mediante la gestión del conocimiento, la vinculación entre actores, el diseño y la adaptación de modelos, la incidencia en política pública y el financiamiento de proyectos. Desde esa institución ha puesto en marcha estrategias efectivas de prevención social de la violencia y delincuencia dirigidas a poblaciones y sectores de alta vulnerabilidad, sumando esfuerzos de gobiernos, organizaciones de sociedad civil y agencias de cooperación internacional. Asimismo, ha impulsado de la mano de autoridades procesos de fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública y del Poder Judicial, promoviendo la transición digital, mejoras procesales, tribunales especializados, certificaciones y profesionalización. También nos va a acompañar, si las condiciones tecnológicas nos lo permiten, María Elena Morena Mitre, de Causa en Común. Si se logra incorporar, la presentaré debidamente, pero mientras, en respeto al público, si quieren, comenzamos con el diálogo. Un poco la idea es, les iré compartiendo algunas preguntas para que nos vayan compartiendo las reflexiones que han surgido desde la práctica de sus organizaciones en cómo impulsar estas ciudadanías activas, ¿no?
Entonces, si están de acuerdo, me gustaría comenzar contigo, Ana. Entonces, te preguntaría un poco a qué se dedica tu organización. Ya un poco en la reseña lo compartíamos, pero quizás si nos pudieras hacer un poco más de énfasis en cómo desde tu organización han logrado promover espacios de participación en los procesos que acompañan. Bueno, pues muchas gracias, Fundación Merced y todas las organizaciones que han hecho posible este seminario virtual. Gracias por la invitación y pues por promover estos espacios de diálogo y para compartir experiencias que hemos tenido diferentes organizaciones. Yo soy parte de la Alianza contra la Desigualdad México. Es una alianza que está en el territorio mexicano, en la que integran actualmente 15 organizaciones y activistas que de manera independiente han decidido sumarse a la lucha contra la desigualdad. Somos parte de este movimiento global que se llama Fight Inequality Alliance y que tiene representación con algunas alianzas nacionales, principalmente en el sur global. En África están en Sudáfrica, en Zambia, en Zimbabue, en Kenia. Y en Latinoamérica, la Alianza contra la Desigualdad México es la primera alianza nacional que forma parte de este movimiento global, pero que también está buscando crecer y tener representación en toda la región, ¿no? Ya tenemos una alianza regional y iniciamos la colaboración con otras compañeras y compañeros en otros países de la región. Una de las cosas que justo caracteriza el trabajo que hacemos es que entendemos la solidaridad y la necesidad de encontrar objetivos comunes para combatir un problema tan grande y complejo como es la desigualdad, ¿no? Somos organizaciones que nos dedicamos a lo mejor en lo particular con agendas específicas que están a lo mejor más vinculadas con los derechos de las mujeres o derechos sexuales y reproductivos, con juventudes, con dedicadas, por ejemplo, a procesos de construcción de vivienda, como lo ha hecho Techo, y procesos, por supuesto, de fortalecimiento comunitario, dedicadas a la investigación y el análisis, y cada una desde sus áreas, sabemos que aportando los conocimientos que tenemos, pues podemos fortalecer una lucha que implica, pues que es de largo aliento, ¿no? Por eso decidimos integrar esta alianza desde 2018, y bueno, ya vamos cumpliendo los primeros 3 años de trabajo, en el que hemos identificado algunas líneas estratégicas. Si bien la desigualdad está presente en muchísimas dimensiones de nuestras vidas, hemos identificado como prioritarios algunos procesos que creemos que pueden justamente y convertirse, como en el título del seminario lo dice, como catalizadores, ¿no? Para que más personas adquieran herramientas y que puedan integrarse a la lucha contra la desigualdad. Y me gustaría aprovechar para compartirles un poco sobre, en lo particular, qué es lo que hacemos como alianza. Una de nuestras líneas estratégicas y que también se relaciona con el trabajo que hacen otras alianzas nacionales de Fight Inequality Alliance es el análisis que hacemos a los presupuestos. Estamos justo en medio de la discusión federal que se hace al paquete económico 2022 y todos los temas que tienen que ver tanto de los ingresos y de cómo se plantean impuestos que sean redistributivos y también políticas redistributivas que puedan garantizar que quienes menos tienen tengan acceso a servicios públicos mínimos y los servicios que debe ofrecer el Estado. Eso a nivel federal, pero también estamos en un proceso de construcción de una red nacional para el análisis a los presupuestos estatales. También tenemos conocimiento de que si bien el presupuesto federal hay que ponerle foco por el impacto que tiene tan directo en la vida de tantas personas, cuando hablamos de los presupuestos estatales también estamos hablando de temas a los que la gente le toca de manera más cercana, ¿no? Y justo también se vincula con el trabajo de la alianza que favorece trabajar de lo local a lo federal. Entonces, también hemos estado fortaleciendo desde el año pasado una red de organizaciones, de activistas que de manera voluntaria han decidido integrar esta alianza para capacitarse y tener herramientas que les permitan analizar y poder exigir a sus congresos locales que se modifiquen los presupuestos también en temas de género, en temas medioambientales, en temas específicos de las agendas que trabajan organizaciones en al menos ahorita en este momento 5 estados del país. Entonces estamos contentos de impulsar un proceso así que sabemos que va a necesitar crecer, que queremos que nuestra alianza de análisis a los presupuestos estatales tenga un crecimiento sustancial este año. Y bueno, ya estamos convocando a organizaciones para que se sumen al ejercicio y las capacitaciones de lo que va a iniciar apenas en noviembre, ¿no? Cuando se empiecen a discutir en algunos congresos estatales el presupuesto. Entonces, es también una invitación, pues, a quienes nos escuchen, que también sepan que la invitación estará abierta y que esperamos que se puedan crear todas las personas que estén interesadas.
Eso por un lado, ¿no? El análisis a los presupuestos y lo importante que es tanto adquirir herramientas para poderlos analizar, como hacer campaña para modificar para modificar los cambios legislativos que son necesarios desde el análisis que hacemos, desde la búsqueda de políticas redistributivas y desde la búsqueda de políticas que puedan combatir la desigualdad en diferentes aspectos de nuestras vidas. Otra de los temas o líneas estratégicas que trabajamos es en la construcción de una red de solidaridad entre mujeres, entre organizaciones feministas, colectivas, que trabajan por la defensa de los derechos de las mujeres. Sabemos que hay muchas organizaciones que llevan muchísimos años de trayectoria trabajando por la defensa de los derechos de las mujeres y creemos que podemos abonar justo a este gran trabajo y a un avance que ha tenido la agenda de género en los últimos años de manera gigantesca, pues, que además nos ha inspirado a muchos otros movimientos sociales. Creemos que cuando, de la misma manera en la que la Alianza contra la Desigualdad se constituyó, justo para compartir estrategias, sumar esfuerzos y construir redes de solidaridad, buscamos eso también para la construcción de una red de mujeres que pueda ser un espacio para compartir estrategias, un espacio también incluso como siendo un espacio seguro, pues también para compartir incluso lo que significa ser activista o feminista de diferentes causas de género, para compartir incluso cosas que no nos han funcionado, ¿no? Y que podrían mejorar. Es un espacio también como para hacer red y para compartir estrategias, y en este momento estamos impulsando la organización de diferentes círculos de reflexión, algunos temáticos, con 4 agendas que nos son muy importantes: la despenalización del aborto, la diversidad sexual, el respeto, el reconocimiento del trabajo de cuidados y la menstruación digna. Próximamente, en noviembre, tendremos actividades que también como círculos de reflexión buscarán que podamos compartir desde nuestras vivencias personales y desde las organizaciones en las que trabajamos las formas en las que hemos experimentado violencia patriarcal. Este es un ejemplo de un montón de acciones que se pretenden hacer para fortalecer una red de mujeres que, insisto, que a través de la solidaridad y a través de compartir experiencias desde su activismo, podamos fortalecer una causa que es mucho más grande que nosotras. Una tercera línea estratégica que me gustaría compartir, y digo, a lo mejor aquí cerrando un poco, pero que me parece que también es una apuesta a fortalecer a quienes están decididos a activarse políticamente, a utilizar y a aprender nuevas herramientas para poder modificar las condiciones de su propia comunidad, es la construcción de una escuela de formación política para juventudes. Hay, por un lado, la necesidad de reflexionar más sobre lo que son las desigualdades, porque, digamos, conceptualizarlo a veces se vuelve muy complejo porque están tan presentes en tantos aspectos de nuestra vida que parece a veces que cuando hablamos de desigualdad nos referimos exclusivamente a la desigualdad económica, cuando la podemos vivir y combatir desde muy diferentes frentes. Entonces, un espacio para reflexionar sobre las desigualdades, sobre las condiciones que la generan y sobre, por supuesto, las condiciones que tendríamos que combatir para modificarla, y herramientas que puedan permitir a cualquier joven de más de 18 años hasta los 30 poder activarse, y a lo mejor, aunque sea la primera vez en la que deciden participar en otra organización, en la que deciden organizar su propio colectivo, puede ser una escala muy chiquita, desde lo barrial hasta algo con aspiraciones de generar redes nacionales. Bueno, este es un espacio para que se formen, para que construyan entre ellos también redes de acompañamiento, y que a través de un proceso formativo durante un año puedan ir adquiriendo herramientas para reflexionar sobre las desigualdades y para actuar y modificar las condiciones de su propia comunidad. Entonces nos emociona mucho que después de un año de trabajo para este espacio, estamos ya en condiciones de convocar el próximo año a la primera generación que integrará este espacio formativo. Y bueno, esta es como parte de la tercera, digamos, línea estratégica que realizamos en la Alianza contra la Desigualdad. No me gustaría terminar nada más sin decir que, bueno, como parte de un movimiento global, pues nos emociona mucho que también hemos podido convocar a organizaciones a participar en movimientos, en momentos de movilización global, como el Festival contra la Desigualdad que tuvimos en agosto, o nuestra protesta global que tenemos cada año en enero, para justo visibilizar las causas y las condiciones de desigualdad en las que sigue viviendo la región Latinoamérica. Entonces, esos son solo algunos de los momentos en los que, justo al pertenecer a un movimiento global,
pues nos coordinamos para seguir insistiendo en una, digamos, agenda de lucha que necesita apuntarse desde lo más específico, ¿no? Desde las condiciones en las que nosotros vivimos y en las que se ven reflejadas condiciones estructurales que son mucho más grandes que nosotros, pero que están ahí presentes en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, igual en el transcurso de la charla me dará mucho gusto seguir platicando un poco más sobre lo que hacemos. Muchísimas gracias, Ana. No, súper interesante el trabajo que realizan y quizás luego en las siguientes preguntas estoy seguro que nos vas a poder compartir cómo se coordinan o cómo se articulan en un movimiento que tiene varias representaciones en distintos países, con realidades seguramente compartidas, pero con sus particularidades, para abordar agendas tan complejas y tan amplias desde el paraguas de la desigualdad, ¿no? Que como bien nos has mencionado, tiene distintas miradas, distintas lecturas o representaciones en los lugares en los que se presenta o de la manera en la que se presenta, ¿no? Y también súper interesante lo que nos compartes del trabajo con el tema del análisis a los presupuestos. Creo que es una herramienta que ayuda mucho a los procesos de incidencia desde las organizaciones de sociedad civil y que a veces todavía puede ser un poco técnica o un poco árida para muchas de las organizaciones. Entonces, estos procesos formativos de acercar desde quienes ya han hecho eso me parece súper interesante. Y por último, el trabajo de, sobre todo, formar nuevos líderes, lideresas de cambio social a través del trabajo con jóvenes, muy interesante, ¿no? Se sumó María Elena Morena. La voy a presentar ahorita que le toque su pregunta después de Diana. Entonces, Diana, un poco conocer desde lo que hacen ustedes en FICOSEC, qué han estado haciendo, cómo organizan el trabajo que realizan para promover la participación activa de la ciudadanía. Muchísimas gracias, Mauricio, por tu pregunta, por tu presentación también. Encantada de estar con mis colegas Ana Vicencio y María Elena Morera. De nuevo, María Elena, qué gusto verte. Y gracias, bueno, a Fundación Merced, a los convocantes por este seminario, que entiendo que ya este es el tercer día. Qué excelente que se esté organizando este tipo de espacios, la verdad que son muy buenos para que como ciudadanía podamos comprender un poquito más qué es lo que sucede en otros contextos y otras prácticas. Bueno, en mi presentación, Mauricio, comentaste mucho de lo que ya hacemos en FICOSEC, pero creo que nunca está de más comentar un poquito más a detalle. Nosotros somos una organización de la sociedad civil que es de origen empresarial. Es muy raro encontrar modelos como el nuestro, en el que el origen de los recursos que le da vida a FICOSEC proviene de una solicitud de los propios empresarios que le hacen al Ejecutivo y al Congreso del Estado para que se imponga una contribución extraordinaria, es decir, un nuevo impuesto, al impuesto que regularmente se paga sobre las nóminas. Aquí hay impuestos sobre nóminas en nuestra entidad y se paga un 3% adicional al 5% al revés, se paga un 5% adicional al 3% que paga cualquier empresario, es decir, 0.15% de la base gravable se va a un fondo, se distribuye en un fideicomiso mediante el cual se administra para el objetivo al que fue creado el fideicomiso, que es contribuir con la autoridad para mejorar la seguridad pública y la seguridad ciudadana. Y en el caso específico de FICOSEC Zona Norte, donde a mí me toca servir, tenemos el mandato de contribuir para disminuir la impunidad para la construcción de la seguridad ciudadana. La verdad es que es un gran reto porque entendemos que no podemos hacerlo solos ni nos vemos haciéndolo solos. Este es un fideicomiso y es una iniciativa y es un gran mandato que tenemos que hacer en conjunto con ciudadanía, con otras organizaciones de la sociedad civil, pero sobre todo con las autoridades competentes en la materia. Al final de cuentas, nosotros nos estamos enfocando actualmente en fortalecer los ámbitos de prevención, seguridad, justicia y por supuesto hay una línea de competitividad, dado que viene de una iniciativa empresarial y que la inseguridad tiene un impacto directo en la competitividad de la región. Y estamos impulsando algunas estrategias como los sistemas locales de prevención, los tribunales especializados que tenemos aquí con codiseño con el tribunal y con la fiscalía, el primer tribunal especializado en narcomenudeo de nuestro país
y que pronto va a estar siendo expandido a otros estados. Estamos convencidos también de la implementación correcta del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, que es otra de nuestras estrategias, y la transición digital de los gobiernos y por supuesto también de las organizaciones, ahora sí que empezando por FICOSEC. Y nos estamos enfocando en la disminución de la impunidad con autoridad, con sociedad civil, ciudadanía y otros actores, principalmente en homicidios, narcomenudeo, violencia familiar, violencia sexual, y últimamente estamos tratando de comprender también la problemática que está en torno a la migración, que ha traído una cantidad de delitos en contra de migrantes que no ha tenido una explicación muy clara para nosotros y la estamos tratando de comprender. Y como comenté, pues trabajamos con aliados distintos, también otros actores como la cooperación internacional, y enfocado siempre nuestros esfuerzos a poner al centro a la víctima y por supuesto sus familias y sus entornos, pero también a los generadores de violencia y delincuencia. Y para eso desplegamos como que una serie de estrategias o de roles donde nos vemos nosotros reflejados en nuestro pequeño sistema local a través de estrategias y de acciones que van relacionadas, por un lado, con la vinculación y vertebración entre actores. Nos reconocemos nosotros como una instancia que es totalmente apartidista, totalmente neutral, que busca crear confianza, que busca crear colaboración y agendas comunes, y por tanto somos convocantes y de esa manera tratamos de vincular y vertebrar actores en torno a una problemática específica. Pero también hacemos diseño y codiseño y también transferencia e implementación de estrategias y modelos de prevención, seguridad y justicia. Y aquí se podría decir que un poco es el corazón de lo que hace FICOSEC. FICOSEC se podría catalogar como una organización de segundo piso porque damos donaciones a organizaciones de la sociedad civil que tienen trabajo directo con víctimas y generadores de violencia y delincuencia, pero también corremos proyectos propios, sobre todo en temas de fortalecimiento de las instituciones que tienen el mandato de la seguridad pública y de la procuración y persecución de justicia. También tenemos una línea muy fuerte en incidencia en política pública que va relacionada también con todos estos temas que he comentado yo. Y tenemos dentro de la estructura de FICOSEC también la gestión, producción y suministro de información para la toma informada de decisiones. Tenemos un observatorio ciudadano que está constantemente analizando, gestionando y proveyendo información a diferentes actores locales para que podamos enfocar mucho mejor nuestros esfuerzos. Y como el último eslabón de toda una cascada de un modelo propio, que no es inventar el hilo negro, sino que hemos entendido cómo en nuestro contexto podemos hacer mejor las cosas, viene la parte de financiamiento. Y estamos financiando proyectos de prevención, seguridad, justicia y competitividad en las temáticas que ya comenté. Y bueno, todo esto viene también con un ejercicio de fortalecimiento interno en nuestra gobernanza, en lograr nuestra solvencia económica y legal, también en un ejercicio comprometido de transparencia y rendición de cuentas, de una medición de los impactos, de nuestros propios impactos y también de los programas y proyectos que estamos impulsando a través de las líneas que comenté hace un momento. También fortaleciendo mucho la vinculación con nuestros públicos de interés y bueno, el ejercicio de comunicación, de políticas, sistemas y procesos internos, de tener certeza y orden legal, fiscal y administrativo. Quiero comentar también esta parte interna porque creo que es muy importante para poder lograr los cambios que queremos hacia el exterior. Entonces creo que necesitamos como organizaciones que estamos invitando a la participación ciudadana tener también mucha solidez interna para que podamos tener una buena interacción hacia el exterior. Entonces, con esto cierro mi primera participación y quedo aquí a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. También
muy padre, o sea, conocer también cómo estos instrumentos, como el caso de los fideicomisos, como el caso de los observatorios, como nuevas figuras o instrumentos que apoyan y fortalecen estos procesos de participación y sobre todo en agendas que son pues muy complejas, ¿no? Como el tema de seguridad y como el tema de delincuencia e impunidad, ¿no? Son temas a veces complicados de abordar al inicio y poderles dar esa aproximación desde las organizaciones de sociedad civil, desde promover proyectos en activo y desde el fortalecimiento institucional, muy valioso el trabajo que nos compartes. Ahora sí voy a presentar a Marielena Morera, una disculpa, hace un segundo que la presenté dije Morena. Ella es activista en seguridad y justicia, promotora de la acción ciudadana en el mejoramiento de las políticas públicas y participación democrática, es conferencista nacional e internacional, columnista y líder de opinión. De 2003 a 2009 presidió la organización México Unido contra la Delincuencia AC. Actualmente es presidenta de Ciudadanos por una Causa en Común AC, organización que trabaja en la defensa de los derechos y libertades, en defensa de las víctimas y de la democracia y sus instituciones, con especial énfasis en aquellas responsables de la seguridad. Causa en Común es la única organización que evalúa y monitorea el desarrollo policial en todos los estados del país. Bienvenida, Marielena, un gusto que nos acompañes. Esta es la primera ronda y estamos preguntando un poquito, pues, cuál es la razón de ser de las organizaciones que hoy aquí nos acompañan y de qué manera el trabajo que hacen impulsa la construcción de ciudadanías activas, ¿no? Entonces, te paso la palabra. Muchas gracias, Mauricio. Buenos días a todas y todos. Me da mucho gusto compartir este panel con Ana y con Diana. Y muchas gracias a Fundación Merced por ser tan atinados en convocarnos a foros como este, en el que podemos reflexionar sobre qué hacemos los ciudadanos y cómo lo podemos hacer mejor. Yo empiezo tenemos 5 minutos, ¿verdad? Para esta primera intervención, ¿sí? Entonces yo empezaría por hablar sobre quiénes somos, ¿no? Causa en Común es una organización de la sociedad civil sin fines partidistas, donde creemos en la democracia, en las libertades y en los derechos. Y entonces, pues los promovemos y defendemos, con especial énfasis en seguridad y justicia. ¿Qué defendemos? El respeto al Estado de Derecho. ¿Qué investigamos? Planes y acciones del gobierno para verificar su cumplimiento y buena ejecución. Entonces, así como somos capaces de decir, lo están haciendo mal y con datos, ¿por qué lo están haciendo mal? Por supuesto que también somos capaces de reconocer cuando un gobierno lo está haciendo bien. Estudiamos y analizamos políticas públicas para proponer soluciones. Desde lo que analizamos con datos, proponemos algunas de las soluciones que consideramos desde la experiencia nacional e internacional de qué se puede hacer mejor. Diseñamos programas para vincular a la sociedad, no solo entre las organizaciones, sino también entre las organizaciones e instituciones públicas, especialmente con énfasis a seguridad y justicia. Sin embargo, en los últimos años nos hemos dedicado más a defender los derechos que tenemos y a defender no a las instituciones, pero sí lo que hemos construido bien de ellas. ¿Qué es lo que hemos hecho a través de estos 10 años? Bueno, pues tenemos diversas redes en seguridad, como Policías y Ciudadanos o el Observatorio a las Fuerzas Armadas, que lo acabamos de iniciar hace 2 años. Iniciamos haciéndolo exclusivamente con la Guardia Nacional. Sin embargo, al darnos cuenta que no era simplemente la Guardia Nacional la que iba a intervenir en los temas de seguridad y no como una policía civil, como dice la Constitución, sino como una policía militar. Y después nos dimos cuenta que esta pues realmente actuaba igual que las Fuerzas Armadas, y después que las Fuerzas Armadas, por el decreto del presidente, iban a estar en tareas de seguridad por lo menos hasta el 2024, bueno, pues fue que generamos este observatorio de las Fuerzas Armadas. Estas 2 redes
Están formadas por ciudadanos de diferentes ámbitos. Por ejemplo, hay organizaciones de la sociedad civil especialistas en los temas, pero también tenemos en Policías y Ciudadanos, pues tenemos la intervención, por supuesto, de los policías. Tenemos académicos especialistas en los temas y periodistas. Como uno de nuestros enfoques más importantes son las policías desde las municipales y las estatales, no solo de prevención, sino también las policías ministeriales. Tenemos un lema que nos identifica, que es: si queremos que nos cuiden, comencemos por cuidarlos. Tenemos un programa de cómo ser mujer, qué significa ser mujer policía en México, por cuestión de género, por las diferencias que hay en las policías, las diferencias que hacen entre mujeres y hombres. Hacemos encuestas a las policías, hicimos una encuesta a más de 5,000 policías donde les preguntábamos cómo trabajaban, en qué condiciones trabajan, cuáles son sus principales problemas, tanto temas de corrupción interno como faltas de ascenso, cuánto ganan, cómo los profesionalizan, etcétera. Tenemos un índice del desarrollo policial de todas las policías estatales donde vemos pues, que ninguna de ellas cumple realmente los estándares. Hacemos análisis sobre las atrocidades que se cometen en México y sobre los índices delictivos y hacemos propuestas en política pública, como les decía, en temas principalmente de seguridad y justicia. Y bueno, uno de nuestras áreas de trabajo es precisamente promover espacios de participación en los procesos que a estos los acompañan. Y en este sentido hemos hecho diversas propuestas y hemos trabajado en diversos grupos precisamente impulsando no solo la participación de los ciudadanos, sino también, por ejemplo, vinculando a los ciudadanos con despachos legales que trabajan de manera pro bono para hacer amparos contra leyes que consideramos ilegales, como por ejemplo en el caso del gobierno de Baja California, cuando entró Bonilla, que decidió que pues siempre ya no quería quedarse 2 años, como decía la ley, sino ahora quería quedarse 4, ¿no? Entonces iniciamos un proceso que terminó en la Suprema Corte de Justicia y lo ganamos, lo que evitó que se quedara de manera ilegal más años. Hemos impulsado procesos legislativos como la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual, pues una vez que salió la ley, tratamos de socializarlo en todo el país para construir los sistemas locales. Impulsamos también colectivos de seguridad y justicia, pues como les comentaba, el de la militarización. Sin embargo, bueno, pues en mi siguiente espacio de participación de lo que les quiero platicar es de mi experiencia en la construcción de la primera y la segunda cumbre ciudadana, que me parece interesante hacer una reflexión sobre esto, ya que la primera fue muy exitosa, la segunda no. Y cómo podemos ampliar esta reflexión ahora que estamos iniciando el proceso para la tercera cumbre y pues a la cual estarán invitadísimos. Muchas gracias. Muchas gracias, María Elena. Pues igual tu intervención nos trae igual otra nueva figura, otra herramienta para promover la participación, como es el caso del monitoreo ciudadano y como es el caso también pues del litigio estratégico, ¿no? También para acompañar estos procesos de incidencia. Vamos, yo creo, bien de tiempo. La siguiente ronda de preguntas va un poco orientada de lo que ya nos han platicado, de las experiencias. Hemos visto, pues, distintas figuras y distintas estrategias que sus organizaciones están promoviendo. O sea, que nos puedan compartir también qué es lo que consideran ustedes que les ha funcionado mejor y cuáles serían los retos o los desafíos, ¿no? Para que estos logros o estos resultados se puedan compartir con otras organizaciones. Es decir, cómo multiplicamos el efecto del número de organizaciones, de colectivos, colectivas que pueden integrarse a estos temas, usar estas herramientas, ¿no? De qué manera esto se puede replicar, ¿no? Entonces, si quieren, regresamos al orden habitual. Te pasaría la palabra, Ana, para que nos compartan. Muchas gracias, Mauricio. Pues sí, me parecen buenas preguntas. Creo
Que en nuestro caso, hablando específicamente de la construcción de la Red Nacional para Análisis de los Presupuestos Estatales o incluso de la Escuela de Formación Política para Juventudes, ambos casos coinciden en que identificamos pues, que existe ya una necesidad, una espinita, el interés de participar, de activarse, de involucrarse más en los asuntos públicos, pero a veces lo que falta, por un lado, es un poco de orientación o formación y ofrecer condiciones para que se puedan fortalecer herramientas, para que se puedan adquirir nuevos conocimientos, para que podamos practicar juntas, juntos, si una estrategia está funcionando o no. Creo que ha sido la clave en nuestro caso para poder involucrar a más personas en la participación de los proyectos y procesos que promovemos, ¿no? No es lo mismo invitarles a solo compartir información que a darles herramientas que pueden fortalecer no solo en un momento específico, sino fortalecer su capacidad de incidir públicamente en años posteriores, ¿no? Y que eso también pueda ser replicable, que eso es algo también de lo que nos interesa, que quienes participan en procesos de capacitación, ya sea para el análisis de presupuestos o en el tema de la formación política para activarse, para juventudes que se puedan activar en sus comunidades, bueno, que eso es algo que aprendan para que puedan enseñarles a otros. Y eso ha funcionado también para expandir la red de personas que se ven beneficiadas, ¿no?, en la participación de estos procesos. Otra necesidad que yo identifico que existe y que por supuesto también está presente o lo hemos visto evidente en las personas que se acercan con nosotras, es que también hay una necesidad de acompañamiento, ¿no? De conectar con otras y otros, de sentir que en la construcción de una red, además de que no estamos solas, porque son procesos que suelen ser bastante complicados, ¿no? A veces incluso tocar puertas cuando se trata de trabajos por ejemplo, que procuran la gestión legislativa o que modifica o alguna modificación en una política pública, es muy fácil encontrarnos con puertas cerradas. Entonces, saber que estamos construyendo una red de solidaridad que nos mantiene acompañados, compartiendo experiencias, pues eso nos fortalece. Y creo que también es una de las cuestiones que vuelve atractivas integrar procesos en los que puedes encontrarte con personas que antes no conocías, pero que comparten objetivos y que comparten pues la misma espinita de convertir de ver modificados, ¿no? En este caso, presupuestos o en las condiciones de sus propias comunidades. Hay muchos desafíos que están en el camino, ¿no? Y, por ejemplo, a lo mejor es algo que puede coincidir con la experiencia que mis colegas aquí presentes nos van a compartir, pero en el tema, por ejemplo, específico del análisis de presupuestos, uno de los grandes desafíos que tuvimos el año pasado, justo cuando iniciamos la red, es el acceso a información en datos abiertos, ¿no? Y que eso es algo que creo que es una constante en la que además nos hemos dado cuenta que si vamos a insistir en la modificación de presupuestos para que puedan combatir la desigualdad, bueno, primero también tenemos que insistir en la necesidad de que esa información se pueda ofrecer de manera oportuna y fácil de digerir o de procesar para que pueda ser aprovechada, ¿no?, en los análisis que realizamos. Entonces, no solo en este caso, de manera particular en los datos abiertos para los presupuestos, pero en general en la posibilidad de acceder a información de manera oportuna para conocer las decisiones que se están tomando en esferas de gobierno o cualquier decisión de Estado y poder intervenir de la mejor manera, ¿no?, desde sociedad civil. Entonces es un gran desafío que pues creo que lo que alcanzo a ver es que hay varias organizaciones que insistimos que lo detectamos como prioritario y bueno, pues lo que creo que se ha avanzado de manera sustantiva en los últimos años. Uno de los también desafíos que permanecen no solo en organizaciones como nosotras, sino yo creo que en cualquier iniciativa de sociedad civil, pues es trabajar con recursos limitados, lo que también limita el alcance de nuestra comunicación y de nuestras acciones muchas veces. Lo que en general, en mi experiencia de activismo, en mi experiencia trabajando en diferentes organizaciones de sociedad civil, pues la mejor manera de sortearlo es a través de la creatividad. Eso obliga a muchas organizaciones a buscar otras formas de comunicarnos que no sean costosas, otras formas de lograr alianzas y visibilidad que no impliquen la erogación de más recursos, y eso es algo que también mantiene atractiva la comunicación que hacemos y los mensajes que hacemos para poder integrar a más personas, no solo para lograr más alcance en los mensajes o en nuestras demandas, sino también para convocar a otras personas a sumarse a las iniciativas. Entonces, lo dejaría por ahí y podemos continuar en las siguientes preguntas.
Gracias, Ana. Sí, muy interesante y entender el tema del acceso a la información como una precondicionante para cualquier proceso de participación social, ciudadana que se esté buscando. Y sí, nos encantaría conocer mucho, o sea, cómo justo este uso estratégico de la comunicación para la visibilización de causas, para el tema también de ciudadanías más activas, ¿no? Me parece muy, muy interesante. Diana, te compartimos la palabra. ¿Cómo ustedes han logrado replicar el efecto que ha tenido el trabajo de su organización o cómo lo compartirían con otras organizaciones? Gracias, Mauricio. Bueno, en este segmento quizás yo me podría concentrar en cuáles han sido estos componentes que hemos identificado nosotros que podrían generar un poco más de éxito en esta invitación a la participación de la ciudadanía, de las autoridades, de las organizaciones en el abordaje de diferentes problemáticas en prevención, seguridad y justicia. Quizás primero yo podría destacar que debemos promover que existan como que pisos comunes entre los actores que van en diferentes vertientes. La primera que podría yo destacar es el entendimiento de las problemáticas. Mediante la escucha y la gestión, la generación y suministro de información, que significa más que nada interiorizar en la problemática que se quiere abordar, en cualquiera de la que se dedique nuestra organización. En nuestro caso, bueno, pues es en temas de seguridad. Y escuchar mucho a los actores, eso hemos aprendido, porque no necesariamente una estadística, una evaluación, análisis de impunidad de fenómenos sociales que lo hacemos de manera rigurosa y de manera constante, te puede dar esta fineza del entendimiento de la problemática. Claro que es muy importante la cuestión cuantitativa, tanto como la cualitativa, ¿no? Entonces, estos procesos de escucha de diferentes actores nos pueden ayudar a tener un diagnóstico más completo sobre el cual podríamos montar diferentes intervenciones o iniciativas. Otro más, yo podría comentar la importancia de identificar y de convocar a los actores que tienen incidencia en cierta temática y reconociendo que se deben crear espacios neutrales, espacios pacíficos, espacios constructivos, honestos, fraternos y orientados a resultados, tratando de minimizar, ahora sí que a la mínima expresión, esta lucha de egos y de protagonismos que de pronto se tiene, supongo yo que en todos los sectores, pero es muy claro quizás en este sector social. Entonces, ser muy enfática en que hay que identificar a los actores que tienen que estar ahí. Yo empezaría siempre por la autoridad, quiénes son los que tienen el mandato y son los primeros que tendrían que estar interactuando con sociedad civil, con nuestras organizaciones para la atención a ciertas problemáticas. Otro más también que es de gran relevancia es la identificación de posibilidades de colaboración con objetivos factibles y alcanzables, en el reconocimiento de que cada uno de los actores que está sentado en la mesa tiene una agenda quizás mucho más amplia del tema puntual que se estará abordando en la mesa, o que tiene un mandato mucho más amplio también que el propio tema. Pero creo que aquí parte de la importancia que tienen estos espacios de colaboración y de participación ciudadana es que se identifiquen los temas de coincidencia que sean relevantes y que podamos pensar que son puntos de apalancamiento en una gran mirada sistémica de la problemática que quizás nos dio el primer componente que yo comenté, que es como que el diagnóstico, ¿no? Entonces, identificar todos estos actores que tienen que estar sentados a la mesa, cuáles son las coincidencias que sean relevantes y que puedan ayudar a darle la vuelta o avanzar en la solución de la problemática. Y también hay que identificar cuáles son los incentivos, tanto personales como institucionales, que nos pueden llevar o no a colaborar y a estar de manera activa presente en los espacios de construcción de una ciudadanía, abordando problemáticas de interés público. Y ahí no es fácil lograr identificar los incentivos que pueden llevar a una institución o a una persona a participar o no.
pero creo que es importante tenerlo muy presente cuando se estén construyendo estos espacios. Otro segmento que podría yo comentar de cómo se pueden ampliar los logros y resultados. Siendo muy franca, la verdad que nosotros no vemos otra receta que pueda ser exitosa, aunque hoy por hoy es un tanto utópica, más que quienes tienen el mandato hagan lo que tienen que hacer y lo hagan bien. Y esto implica ser muy serios en la consecución del Estado de Derecho, en la vigilancia y en la construcción de presupuestos, como bien lo comentaba Ana, de tener programas informados en evidencia, que sean evaluables, de generar reglas de juego muy claras en el manejo presupuestal, en el manejo de los programas, y también que las personas que están al frente de estas dependencias que tienen el mandato de la atención de estos problemas públicos o asuntos públicos estén preparados con servicio profesional de carrera, estimulados, supervisados y dignificados. Entendemos que es una ruta larga, es la ruta más larga, y por supuesto que demanda una ciudadanía activa, porque la experiencia y la historia nos han demostrado que quienes tienen el mandato no necesariamente hacen lo que tienen que hacer y no necesariamente lo están haciendo bien. Por tanto, se requiere de una ciudadanía organizada, informada, preparada, vigilante e interactuante con las autoridades. Y creo que también es importante hacer una reflexión muy honesta de quizás trascender esta tendencia que tenemos desde sociedad civil de querer hacer lo que a la autoridad le corresponde hacer, hacia mejor transitar a un enfoque de gobernanza colaborativa. Con esto que hemos venido comentando tanto Ana como María Elena, que es fortalecer los espacios para que la toma de decisiones se dé de manera colaborativa e integrando la visión ciudadana, integrando información que están creando diferentes organizaciones como Causa en Común, como FICOSE, como los observatorios. Entonces, pues yo creo que hasta ahí podría cerrar este bloque y en espera de escuchar a las demás participantes. Gracias. Gracias, Diana. Sí, súper valioso. Creo que esta idea de mantener una perspectiva sistémica y combinar justo, o sea, los datos, pero sin perder esta sensibilidad con la población, que finalmente son las sujetas y sujetos de derecho, ¿no? Dentro de este enfoque, digamos, de entender quiénes son los sujetos responsables y garantes de realizar la acción pública y los mecanismos que se tienen de exigibilidad o de justiciabilidad para lograr esos esquemas, ¿no? Y ya por ahí nos tiras una ruta que suena bastante padre, ¿no? O sea, de cómo construir estos espacios de construcción, de cómo buscar estos incentivos. Súper valioso. Y bueno, creo que María Elena nos iba a contar sobre un espacio de colaboración y de construcción a través de las cumbres ciudadanas, pero lo que nos quieras ampliar, María Elena. Así es, muchas gracias. Mira, creo que hay un lema que es muy fácil de comprender, que es: si quieres llegar rápido, ve solo, ¿no? Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y me parece que es justo lo que hacemos tanto Diana como Ana, como yo y como muchas otras organizaciones que queremos llegar lejos. Y les platico un poco de estas cumbres. En 2012 nos empezamos a reunir a partir del 2010 varias organizaciones para reflexionar qué seguía para el 2012. Y después de los hechos ocurridos en 2011 en Monterrey, donde quemaron el Casino Royal, veíamos una oportunidad que había simbrado a gran parte de la sociedad civil y a gran parte del empresariado, pues del empresariado fuerte como es el de Monterrey, y dijimos, bueno, aquí hay una oportunidad. Algunos nos decían, vamos a hacer una marcha, reflexionamos sobre la marcha y al final decidimos que mejor íbamos a usar toda nuestra energía en ponernos de acuerdo en qué tenía que seguir para México. Entonces empezamos a construir una red pequeña poniéndonos de acuerdo en cuáles serían los principales retos que queríamos construir, y esta red se fue armando y se fue fortaleciendo, y al final fuimos más de 300 organizaciones las que participamos en esta cumbre.
Lo que hicimos fue, y me parece importante, poner reglas muy claras, ¿no? No apartidista, no gremial y laico, ¿no? El grupo que quisiera sumarse tenía que tener estas características. Ningún participante podía ser candidato a ningún espacio porque no queríamos que fuera como una plataforma para lanzar candidatos, sino una plataforma para poner propuestas en la mesa y después tener la legitimidad de darle seguimiento, porque como ya se decía aquí, pues si no rinde cuentas la autoridad, no caminamos. Luego comenzamos también al mismo tiempo que íbamos pensando cómo articularnos para el 2012 y cómo presentar las propuestas, empezamos a ser actores claves en diversas propuestas, como por ejemplo la ley de víctimas y la reforma política. Entonces había un incentivo entre las organizaciones que estaban participando que sí se podían lograr cosas. Se sumaron nuevos actores y entonces se sumaron también nuevas propuestas y llegó un momento en que eran tantas las propuestas que decidimos que entre todos, que bueno, solamente pondríamos las propuestas en la mesa que estuvieran ya suficientemente estudiadas, formadas y sólidas para poder presentarlas a los candidatos. El día que se les mandó a todos los candidatos las propuestas por adelantado y a los partidos políticos, y ellos dieron una respuesta si estaban de acuerdo con la propuesta, si estaban de acuerdo con reservas o si no estaban de acuerdo, ¿no? Y entonces cuando no estaban de acuerdo decían por qué y cuando tenían reservas decían las reservas. Después de que esto se presentó y luego pues ya todos sabemos, ganó el PRI la elección del 2012, entonces le empezamos a dar seguimiento ya con los actores que iban a formar parte del gobierno y después ya en el nuevo gobierno. Y las propuestas tuvieron el suficiente impacto como para estar en el Pacto por México y les voy a decir que algunas las tomaron y las pusieron y no les cambiaron una sola coma. Entonces, creo que fue un ejercicio muy exitoso porque los ciudadanos estábamos muy entusiasmados, muy participativos. Una de las cosas importantes, como ya lo decía Diana, es que gran parte del espacio y del esfuerzo se dedicó a escucharnos, ¿no? Si no nos escuchamos, muchas veces creemos que el otro quiere lo mismo que nosotros y tal vez no quiere lo mismo o no quiere llegar de la misma manera que nosotros. Entonces, creo que eso también fue un gran aprendizaje que tuvimos en ese momento. Y me parece que el otro gran aprendizaje es, si queremos avanzar, ni la sociedad civil sola ni el gobierno solo. Tenemos que ir en conjunto. Podemos estar en desacuerdo en muchísimas cosas, pero busquemos en donde sí podemos estar de acuerdo y en donde sí podemos avanzar. Ahora, ¿por qué la segunda cumbre digo que no fue exitosa? Bueno, no fue exitosa porque si bien se construyeron las propuestas con un formato muy similar en el que podías decir estoy de acuerdo con la propuesta o puedo vivir con ella, ¿no? Y entonces pasaba la propuesta. Si no era así, no pasaba la propuesta. Sin embargo, en el momento de ponerlo al escrutinio de los partidos políticos y de los candidatos a la presidencia, nos dimos cuenta que el presidente López Obrador y Morena estaban de acuerdo en casi todo lo que pusimos ahí, menos en fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? O sea, fue un tema que de verdad llamaba la atención, que en el tema de fortalecimiento a las organizaciones de la sociedad civil, en el eje que teníamos, que era uno de nuestros más importantes ejes, pudieron coincidir en los otros ejes, pero en este no hubo coincidencias. Muchas de la falta de coincidencias también se parecía a las respuestas del PRI. Sin embargo, en las respuestas del PRI había como una apertura mayor a decir, bueno, vamos a discutirlos. En las respuestas de Morena no fue vamos a discutirlo, simplemente todas estas propuestas de fortalecimiento de la sociedad civil no pasan, ¿no? Y de hecho, bueno, pues hoy estamos en espera de que decidan quitarnos el 7% a los donativos que pues tenemos las organizaciones que somos donatarias autorizadas, ¿no? Y me parece que a lo largo de este sexenio hemos visto
cómo efectivamente hay un tema que además es de fondo, porque no es como que al presidente no le gustan las organizaciones. Me parece que el tema de fondo no es ese. El tema de fondo es que este gobierno cree que ellos deben de resolverlo todo, cuando todos los que participamos en organizaciones de la sociedad civil sabemos que hay muchas cosas que la sociedad civil las soluciona mejor y además más barato. Pero bueno, pues ese ya será un tema para la discusión de esta nueva cumbre ciudadana y cómo le podemos entrar. Y solo dejaría adelantado para el siguiente bloque que la forma de entrarle me parece que hoy en día es con organizaciones de base que puedan tomar las propuestas para que sean las propuestas que sean de ellos y desde ese espacio alimentarlas y subirlas. Muchas gracias. Muchas gracias, María Elena, y pues la verdad es que también creo que se agradece mucho también contar de las cosas que luego no salieron tan bien y analizar por qué no salieron tan bien para también, pues no solo hablar a veces de los éxitos o de las buenas prácticas, sino también creo que se aprende más incluso todavía de algunos desaciertos, ¿no? Y también creo que introduces un tema súper valioso que me parece que no del todo se había abordado, que es también cómo desde la sociedad civil, desde la ciudadanía, se ponen temas en la agenda, ¿no? Y se busca también que haya un posicionamiento respecto a ese tema, y bueno, luego vendrá todo el proceso de acompañar en ese diseño de política, en esa implementación y en finalmente cómo se evalúa. Pues vamos llegando hacia el último bloque de preguntas. El tiempo se nos ha ido súper rápido. Entonces, quizás yo les compartiría una última ronda para que nos dieran un mensaje en torno al principal aprendizaje que su organización ha tenido, que ustedes quisieran compartir con las organizaciones en torno a cómo fomentar mayores ciudadanías activas, catalizadoras del cambio. Y si el tiempo nos está comiendo, entonces vamos a tener como 3 minutos, creo, por intervención. Ya María Elena nos adelantaba en qué iba a ocupar sus 3 minutos, pero entonces yo le pasaría la palabra ahorita a Ana para ir cerrando la ronda. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, pues seré breve, pero digamos, nuestra mayor experiencia justo ha sido el fortalecimiento de una alianza que es en sí mismo todo un proceso complejo que requiere pues esfuerzos muy específicos para poder, como ya lo compartían mis compañeras, pues identificar objetivos en común y definir de manera muy clara las reglas de acción, ¿no? O qué se permite y qué no dentro de estos espacios, privilegiando eso, el reconocimiento de lo que compartimos y de lo que nos fortalecemos al hacerlo juntas, al realizar nuestro trabajo juntas. En este sentido, pues hemos aprendido un montón de cosas, ¿no? En la construcción de una alianza, desde la comunicación y lo importante que es mantenernos justo también, como ya lo comentaba, por ejemplo, Diana, con esfuerzos constantes de retroalimentación con quienes integran la alianza para poder compartir desde estrategias hasta cuestiones de rendición de cuentas sobre cómo se maneja en lo administrativo, incluso esfuerzos que tienen que ver con procurar en todo momento espacios de confianza para que en nuestro caso, desde el principio de horizontalidad, podamos también construir de manera conjunta las estrategias y definir las prioridades de acción. Esa es una de las cosas en las que también, digamos, hemos encontrado como una lección y que además ha sido como interesante el proceso particular con el que se ha construido esta alianza, que hemos establecido como parte de nuestros principios de trabajo justamente ¿no? La horizontalidad como una apuesta en la que queremos relacionarnos, ¿no? Con organizaciones que a lo mejor son muy diferentes entre nosotras, unas que tienen mucha mayor capacidad, muchos mayores recursos, y otras organizaciones que solo inciden o que tienen, bueno, el objetivo de incidir en una comunidad, un municipio más pequeño. Entonces, creo que de entrada tratamos de mantener la congruencia, ¿no? Respecto a lo que aspiramos hacia allá afuera, hacia la disminución de brechas de desigualdad, y lo hacemos en la forma de trabajo misma de la alianza. Y también lo que también ya han mencionado compañeras aquí presentes, pues sobre lo importante que es construir desde las bases y la apuesta para avanzar de lo más pequeño a lo macro, ¿no? Y ahí es donde podemos encontrar muchísimo valor para identificar, para generar diagnósticos que sean certeros, ¿no? Cercanos a lo que tenemos cerca,
y también para poder generar mayor involucramiento de quienes participan, ¿no? Desde gente que participa en actividades específicas hasta nuestras propias aliadas. Si identificamos como el foco de atención lo que podemos consensuar en una comunidad más pequeña, porque justo parte de este diagnóstico mucho más certero y de este involucramiento de algo en lo que me atañe, ¿no? Personalmente, vamos identificando ya cuando va escalando hacia la organización nacional y posteriormente hacia lo global, pues objetivos que se van compartiendo, pero lo importante es iniciar desde abajo, ¿no? Iniciar desde lo que puede estar más cercano a lo que vivimos para poder eventualmente identificar dónde están esas coincidencias y pues, que se puedan generar como las redes de solidaridad, tanto nacional como internacional. Evidentemente es un esfuerzo que implica muchísimo tiempo y también esfuerzos muy constantes de comunicación, pero bueno, que es toda una apuesta también de organización y que hemos visto que también trae como pues beneficios, ¿no? En la manera en la que identificamos prioridades. Muchas gracias, Ana. Diana, ¿qué nos puedes compartir para el cierre? Gracias. Bueno, pues yo quisiera compartirles un poquito también de en qué hemos visto que nos ha ido mal, porque no todo es miel sobre hojuelas, al contrario, creo que a veces son más los sinsabores que los sabores. Yo pensaría que primero tener muy en cuenta de saber que nos vamos a equivocar, porque aquí no hay una receta infalible de cómo hacer las cosas perfectamente bien. Pero al saber que nos vamos a equivocar, hay que aprender rápido y hay que equivocarnos rápido también. Otro aprendizaje o algo que no necesariamente nos ha ido bien todo el tiempo es cuando se ve vulnerada la continuidad. Y hablo de la continuidad en diferentes etapas. Una, la que conocemos cada 3 años o cada 6 años, que es que nos cambian a los titulares, nos cambian a nuestros enlaces por parte de los gobiernos y por lo tanto se ve vulnerada también la forma en que se vienen manejando los proyectos o la propia política pública. Lo que de pronto está funcionando en una administración, en otra administración, simplemente por llegar de un partido diferente, es borrón y cuenta nueva y se vuelve a reinventar el municipio o el estado o el país cada 3 o cada 6 años. Entonces, ahí nos estamos equivocando, pero como sistema. También creo que se nos pueden caer los procesos y los espacios cuando los liderazgos no son lo suficientemente fuertes, ni tienen las suficientes habilidades, ni tienen los suficientes conocimientos para poder emprender espacios de colaboración como los que hemos venido platicando en esta charla. Y ahí también tiene mucho que ver el compromiso. Nos hemos dado cuenta que no necesariamente todos los integrantes de una mesa tienen el mismo nivel de compromiso, de pasión, de meterle de meterle tiempo, de meterle esfuerzo, de meterle estudio, de meterle análisis, escucha, activación, movimiento. No todo el mundo tiene el mismo compromiso y cuando se reduce a unas cuantas personas este tipo de acciones que acabo de comentar, los espacios se ven muy debilitados. También se pueden ver debilitados por la pérdida del enfoque. Y se da por sentado que todo el mundo sabe para qué está sentado ahí. Y se da por sentado que todo el mundo sabe cuál es la agenda, cuáles son los objetivos e incluso sutilezas un poco más finas sobre cuáles son los principios y la filosofía del propio movimiento o de la mesa o del espacio de interacción. Y hemos observado también que se llega fácilmente a la zona de confort. Por lo tanto, hay que estar en constante cuestionamiento sobre si lo que estamos haciendo va dirigido a los objetivos que estamos buscando, porque puede haber mucha pérdida de esfuerzos, mucha fuga de recursos, de talentos económicos también, de tiempo, dado que estamos abordando problemas de interés público con un enfoque sistémico, es muy fácil fugar este tipo de esfuerzos. Ahora, lo que hemos aprendido, y lo menciono ya muy rápido para no robar más tiempo, número 1 es superar la dificultad de integrarse y de trabajar con pares afines. En muchos casos prevalece el ego, el protagonismo, las diferencias de enfoque. Cuesta despojarse, pero hay que apostarle a estos cambios. Número 2, invertir tiempo y recursos en la creación de una agenda común y en espacios de confianza y diálogo. 3, prepararse técnicamente, informar
hacerse expertos en el tema. 4, crear evidencia, sistematizar resultados, experiencias. 5, innovar, cuestionarse constantemente los enfoques, métodos y resultados. Y finalmente, y algo que a veces cuesta mucho a organizaciones y a ciudadanía, es hacer un esfuerzo por interactuar con las autoridades en roles propositivos, de seguimiento y de vigilancia. Con esto termino y muy agradecida. Gracias, Diana. María Elena, tus reflexiones finales. Mis reflexiones finales serán sobre cómo tener legitimidad en los proyectos de incidencia que hacemos. Y me parece que hay pues 4 puntos que son muy importantes y se los quisiera compartir rápidamente. Primero, si lo que vamos a impulsar son leyes, que estas tengan una aplicación que sea justa, ¿no? Que estén adecuadas al debido proceso, que sean imparciales e igualdad, y buscarla con igualdad de derechos entre hombres y mujeres, sin importar la condición social, el género, la edad, las creencias, etc. La segunda es que toda propuesta pública que hagamos debe pensarse en que sea distribuida de manera justa a la población, ¿no? Por ejemplo, hablando del tema de seguridad, muchas veces hay una sobreprotección en las zonas económicamente altas, lo que genera malestar y sensación de inseguridad en las comunidades más vulnerables. El tercero es que tengamos un proceso de autocrítica y de corrección dentro de las organizaciones de la sociedad civil. Reconocer los errores y recuperarse de ellos genera una gran legitimidad frente a otros actores sociales. Y la cuarta es la efectividad. Todo lo que hagamos desde sociedad civil debe estar sustentado, aunque se argumenta de manera muy simple, pero sustentado en los argumentos necesarios que prueben que lo que queremos hacer realmente va a contribuir a cerrar las brechas de desigualdad o en salud, a mejorar la salud, la educación, la seguridad, la justicia, etc. Y con esto cerraría mi intervención. Les agradezco mucho la invitación y muchas gracias a Diana y a Ana por todo lo que he aprendido de ellas en esta mañana. Muchísimas gracias, Marilena, y sí, me sumo a los agradecimientos a las 3. Yo también he aprendido mucho de escucharlas y seguramente quienes se conectaron a la transmisión, ya sea a través de Zoom o nos están siguiendo por Facebook o verán la transmisión de manera posterior, seguramente tendrán muchísimas preguntas y tendrán muchísimas cosas que quisieran profundizar de la experiencia que hoy aquí nos han compartido tanto Diana como Ana como María Elena. Voy a tomar algunas preguntas que me han ido pasando para compartírselas. Y bueno, estas las voy a hacer libre. Quien quiera responder puede levantar la mano, decir yo. Y hay una que me parece sumamente interesante que dice, ¿cuál ha sido el mejor camino para articular con estas autoridades, ¿no? Justo en el tema de la continuidad, pero también en el tema de la operacionalización de las propuestas, ¿no? Voy a leer varias y quien quiera contestar o contestar un poco mezclado me puede decir, ¿no? Otra pregunta que nos llegó también es, ¿cómo podemos acercar de manera práctica y sencilla este tipo de temáticas a las comunidades, ¿no? Para desarrollar espacios de participación activos desde el o la ciudadana de a pie. Otra tiene que ver con cómo consideran que debe plantearse la horizontalidad y liderazgos dentro de las redes conformadas por la sociedad civil para incidir en políticas públicas. Ahorita se las pongo por escrito, en oficio, 3 copias, ¿no es cierto? ¿Cómo consideran que debe plantearse, no es ya la ley? ¿Cómo se pueden medir estos avances para generar conocimiento y aprendizaje? Las copio y se las pego, pero no sé si alguna quiere tomar la palabra en este momento. Adelante, María Elena. Bueno, contestaría 2. El camino para articularnos con las autoridades, con estas autoridades. A nosotros lo que nos ha funcionado con las autoridades del gobierno federal es hacer reuniones en privado,
donde nos piden que les ayudemos ya sea en propuestas, en articular propuestas o con datos. Sin embargo, siempre esto es en privado, no quieren que nada sea público y bueno, pues cada gobierno trabaja como quiera y lo que nos toca a nosotros es tratar de abonar lo que mejor podemos. Por otro lado, cómo plantearse un trabajo horizontal entre las organizaciones. Creo que la mejor manera de plantearlo es a través de poner las reglas claras, en donde, aunque asumamos algunos, por ejemplo, la Secretaría Técnica de un colectivo, eso no significa que tengamos más poder o que no estemos en una línea horizontal con todos. Y me parece que las reglas claras son el mejor vehículo para hacerlo. Gracias. Gracias, María Elena. Diana, Ana, adelante, Ana. Gracias, Mauricio. Bueno, yo respondería a dos preguntas, ¿no? Vinculadas más con lo que hacemos. La primera es justo lo que hablábamos, cómo acercar este tipo de temáticas a las comunidades y que haya espacios de participación para cualquier persona, ciudadana, ciudadano de a pie. Yo creo que un poco sin tratar de reiterar lo que ya estuve exponiendo, la formación y la posibilidad de adquirir herramientas en espacios acompañados es vital, ¿no? Nuestro gran problema parece ser, y particularmente en lo que he hecho referencia al análisis de los presupuestos, es que parece un tema absolutamente técnico que solo corresponde a quienes están vinculados en temas de finanzas públicas, ¿no? Cuando es algo que toca nuestra vida en el día a día. Entonces, buscar de entrada espacios formativos, pero también la construcción de narrativas para identificar que eso que parece que está allá, ¿no? En ese espacio donde las autoridades toman decisiones, nos compete en nuestro día a día, es parte de los retos de construir campañas que puedan ser atractivas y que le hablen a lo que la gente está experimentando todos los días. Eso es como un gran aprendizaje y algo que y que estaremos intentando también fortalecer en próximas campañas. Y la segunda pregunta, la referente a la horizontalidad, bueno, ciertamente sí es un gran reto, ¿no? Porque también está la parte en la que ya mencionaba Diana, sobre las diferentes intensidades o niveles de participación o involucramiento que existen, sobre todo cuando es una alianza, un espacio de participación muy grande, ¿no? Y no significa que no haya interés, sino significa a veces que el tiempo, que es un recurso limitado, bueno, es el mismo para todas y todos los que están presentes en una mesa. Entonces, en nuestra experiencia, algo que ha ayudado mucho es favorecer la comunicación en diferentes formas y formatos para que las personas en sus propios tiempos puedan darle acompañamiento a los trabajos que se realizan, ¿no? Ya sea desde están en los grupos, ¿no? de mensajes inmediatos, pero también están los correos que se pueden revisar una vez al mes, están también espacios para tener reuniones uno a uno, están espacios para tener reuniones y tomar decisiones de manera colegiada y documentos que luego sistematizan ese trabajo. Entonces, mientras más diversidad en las formas de comunicación y de organización tengamos, mayor vamos a permitir que las personas en sus propias capacidades y tiempos puedan involucrarse, porque, insisto, el interés está ahí y muchas veces lo que limita a las personas a participar de manera más intensa es justamente el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, hay como un aprendizaje, ¿no? que hemos tenido en los últimos años. Gracias, Ana. Diana. Sí, muchas gracias. Yo respondería a cómo podemos plantear la transición de liderazgos para la continuidad y la medición de los avances. Yo creo que en la primera lo que yo podría plantear es que esta transición de liderazgo se debe planear, se debe saber que se tiene que hacer y se tiene que intencionar, saber que no vamos a estar en esos espacios para siempre y que es importante también planear de acuerdo a los perfiles que se requiera en ese momento, en ese contexto, planeando un poquito a futuro. Sí es un poco difícil decir el perfil actual, pero que también pueda funcionar a un futuro. Hay que echarle ahí un poco de técnica, de innovación, pero creo que sí es importante ir viendo quién nos va a sustituir o qué otro tipo de perfiles o qué otro tipo de personas se tendrán que sumar al movimiento, a la mesa, al espacio, para que en algún momento tomen el liderazgo también. Entonces, parte de la estrategia de fortalecimiento propio de la mesa o de la red tiene que conllevar la planeación de los recambios en los liderazgos y de la construcción y la integración de personas a los espacios.
Y en la otra pregunta de medir los avances para generar conocimientos y los aprendizajes, creo que también es algo que se tiene que intencionar. Y yo lo que propondría es que se tengan planeadas algunas sesiones para la creación de indicadores de avances y de resultados, porque de pronto incidir en temas públicos puede resultar sumamente frustrante y sumamente desgastante. Y si no se tiene una batería mínima de indicadores que puedan dar cierto sentido de progreso, puede ser un motivo también para el desánimo y para el abandono quizás de algunos de los espacios. Y es súper importante también poder construir esta batería de indicadores y de metas, por supuesto que tienen que emanar de los objetivos, del gran objetivo y de los objetivos específicos, también para poder ir monitoreando cuándo estamos haciendo bien las cosas y cuándo no nos están saliendo bien. Y que podamos atribuir también a qué le podemos atribuir el éxito y a qué le podemos estar atribuyendo el fracaso también, sin que necesariamente sea una acusación, no. Pero sí es importante tener estos ejercicios muy objetivos de cuestionarse los resultados que se están teniendo. Ahorita nosotros aquí en Ciudad Juárez nos estamos cuestionando justamente una de las mesas donde hemos participado durante muchos años, que dio buenos resultados hace algunos años, pero hoy por hoy no está dando los resultados necesarios y ya tenemos cerca de 2 o 3 meses reflexionando. Esto no se da en una sesión, se da en muchas sesiones, reflexionando, haciendo ejercicios focales, haciendo encuestas, haciendo reuniones, profundizando un poco, desde cuestionándonos aquello que nos propusimos hacer hace 3 años, ¿cómo estamos hoy? ¿Lo estamos logrando? Eso que hicimos, los cómo nos funcionaron. Tenemos que cambiar los cómo, tenemos que cambiar no necesariamente el objetivo principal, pero sí los cómo y a veces hasta los actores. Y ajustar las metas. Aquello que pensábamos que teníamos que apuntalar, probablemente hoy ya no sea vigente. Entonces, estos ejercicios constantes de reflexionar e intencionar la construcción de indicadores y de metas creo que es muy relevante para espacios como los nuestros. Muchísimas gracias, Diana. Muchísimas gracias a María Elena, a Ana. La verdad, a nombre del comité organizador del seminario, estamos muy agradecidas que se hayan sumado, que sean 3 mujeres que nos compartan reflexiones tan sesudas desde la práctica, desde las experiencias de sus organizaciones. Comentarles que, bueno, vamos a estar haciendo una pequeña sistematización de cada una de las mesas para que queden estos apuntes para la reflexión, para compartir con las organizaciones. De mi parte, pues muy honrado, muy feliz de haber podido participar moderando esta mesa.